Fue anunciado el incremento de 76.616 guaraníes en el salario mínimo. El mismo comenzará a regir desde el 1 de julio y alcanzará los 2.041.123 guaraníes. Esto significa un aumento del 3,9% sobre el anterior monto y fue sugerido por la CONASAM. El reajuste del salario mínimo a partir del 1 de julio del 2017 de este año, que será del 3,9% en las actividades expresamente previstas, escalafonadas y las diversas no especificadas, quedando el salario en 2.041.123 guaraníes. Hemos pasado la barrera de los 2 millones de guaraníes, 3,9, repito, 3,9%, son 76.616 guaraníes de aumento en el salario mínimo. Eso rige a partir del 1 de julio, a partir del cual los trabajadores percibirán ese salario reajustado a partir del mes de julio, ¿verdad? El reajuste no se aplica a quienes ganen más del sueldo mínimo, que reclaman lo mismo a raíz de la pérdida del poder adquisitivo por los reajustes. La ley establece lo siguiente, la ley dice que los salarios, a partir lo único que fija la ley es el salario mínimo. A partir de ahí es libre, de libre negociación, en función a la capacitación que tiene cada uno, en función a lo guapo que puede llegar a ser como trabajador, a su productividad, a su competencia, y está absolutamente libre. Uno puede negociar un salario sin ningún tipo de limitación. Nosotros establecemos una política de cuidado de las poblaciones más vulnerables, más desprotegidas, pero a partir de ahí lo que aconsejamos es que la gente se capacite para el trabajo, que invierta en oficios, que invierta en méritos, aptitudes, y eso les va a valer el reconocimiento y poder tener salarios muy superiores al salario mínimo. Es más, en el Paraguay en promedio se está pagando aproximadamente 2.300.000 guaraníes de salario en promedio. O sea, la gran mayoría de la gente no es la que gana salario mínimo. En promedio gana mucho más que el salario mínimo. Es más, la clase media paraguaya ha crecido y está teniendo salarios muy superiores al promedio del orden de 3,5 millones, 4 millones de guaraníes en general, como digamos dentro de la franja de trabajadores en lo que conformaría una clase media, ¿verdad? O sea, la respuesta así pura y sencilla es: el salario mínimo es lo que se fija, lo demás es de libre negociación de acuerdo a la relación laboral que existe entre empleadores y trabajadores. Aproximadamente 426.000 son los trabajadores que se estima ganan el sueldo mínimo y serán afectados por este reajuste salarial, según datos del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha realizado un análisis no de los 3 meses, no del trimestre, comparando este trimestre de este año con el trimestre del año pasado, que es la información que trae esa encuesta, sino hemos estudiado el ciclo completo de los últimos 4 años y encontramos de que siempre en el primer trimestre se produce un ligero aumento del desempleo para después recuperarse en los siguientes trimestres. O sea, cuando vos me dices en la totalidad del año, encontramos de que no existe esa información de que el desempleo está creciendo, sino al contrario. La información que tenemos y que es corroborada por el Banco Mundial en su informe de empleo es de que están pasando 2 cosas. En primer lugar, está creciendo la formalización de los empleos, y en segundo lugar, que la diferencia entre la gente que viene a buscar trabajo y los trabajos ofrecidos, hay una situación en que los trabajos ofrecidos ganan por sobre la gente que está entrando en el mercado laboral. Nosotros estamos pudiendo unir la oferta con la demanda.
El sueldo mínimo pasa de 1.964.507 guaraníes a 2.041.123 guaraníes. Todo esto corresponde al nuevo mecanismo de ajuste salarial que se da debido a la modificación de la ley número 5.764 del Código del Trabajo, que ahora obliga a que cada año, en junio, se realice el análisis del reajuste salarial. La propuesta de la CONASAM fue en base a la variación interanual del índice de precios al consumidor y su impacto en la economía nacional.